Buenos días, ¿cómo están, amigos, amigas? Qué gusto saludarles, son las 9:07. Aquí estamos ya en Las Guarmis, este espacio que, como siempre, pues busca ser cercano a ustedes, queridos amigos y amigas. La invitación está hecha para que nos llamen, para que nos cuenten qué pasa en su barrio, en su comunidad. 3240-040, 3240-050. Ayer, pues, habíamos hablado del tema del IES, ¿no? Realmente veíamos la fotografía de ciudadanos y ciudadanas a las 4:30 de la mañana en los exteriores del IES del Valle, tratando de obtener un turno. Hoy, por lo menos, a esa hora, pues les han hecho pasar. Sí se podía, ¿no? Lo que pasa es que hay un nivel de indolencia fuerte de las decisiones de las autoridades, ¿no? Y hoy ya les han hecho pasar. Igual no tiene como mucho sentido que estén a las 4:30 de la mañana. ¿Por qué el sistema no está automatizado? ¿Por qué no les permiten tomar turnos de otra forma? ¿Por qué no hay un agendamiento más eficiente para que los ciudadanos no tengan que estar a las 4:30? Para que vayan ya en el momento en que les toca la cita, que puedan mejorarse estos procesos, ¿no? Entonces el cuestionamiento está ahí, sigue presente, pero nos alegra que este llamado de atención, este jalón de orejas que realizamos desde acá, desde este medio de comunicación, haya servido de algo para aportar a los ciudadanos y ciudadanas para que no estén personas enfermas, personas adultas mayores en los exteriores del hospital muriéndose de frío, enfermándose más. Eso no es aceptable, eso no es posible. Sin embargo, pues continúan estas quejas, estas insistencias de que no hay reactivos, de que muchos medicamentos no están disponibles en este momento, de que les hacen comprar la mayoría de los insumos médicos que se necesita para intervenciones por emergencia. Entonces, todo esto también es el cuestionamiento que continuamos haciendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí en las redes sociales pues nos han retuiteado muchísimo este tema y pues ha servido para que las autoridades le presten un poquito de atención a algo que debería ser pues de sentido común, pero como dicen, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y pues tenían a la gente ahí muriéndose de frío. Hoy vamos a tratar varios temas, nos van a acompañar las quilomberas, Alba Espinosa estará ya en unos instantes con nosotros, ojalá ya esté llegando para que podamos hablar un poquito de estas acciones desde los colectivos ciudadanos afrodescendientes, porque también pues aquí en este caso de los niños de las Malvinas hay este componente, ¿no?, de racismo estructural, de perfilamiento racial que es asumido también por las propias organizaciones afroecuatorianas, ¿no? Que están haciendo estas graves denuncias, importantes denuncias sobre lo que implica las actuaciones que tiene el gobierno a través de estas políticas, ¿no?, represivas y que perfilan a los niños, a las niñas, que criminalizan a los niños y a las niñas, y pues que en este caso, como ya lo vemos, ha resultado en una desaparición, en una muerte muy violenta en el caso de los niños de las Malvinas. También más adelante vamos a conectarnos con nuestro compañero Edison Paucar, que hoy pues va a seguir una audiencia también y un reclamo ciudadano de ciudadanos de Los Ríos, de organizaciones campesinas que están denunciando el desalojo, el despojo, ¿no?, de tierras, y pues nos contará él con más detalle. Tenemos varios casos que repasar con ustedes, queridos amigos y amigas. También, por supuesto, contarles un poquito sobre lo que nuestra web contiene esta mañana, sobre los temas que están en carpeta para que usted los pueda repasar, para que se entere de lo que está sucediendo acá en nuestro país. Nos vamos al barrio de Turubamba, ¿no? La inseguridad campea en este sector, una de las zonas más abandonadas de Quito, nos dice nuestro compañero Edison Paucar. Un aire tenso recorre las calles rocosas y sin pavimentar del barrio La Cocha, en la parroquia Turubamba, al sur de Quito, un aire que carga el rostro de los moradores con desconfianza y temor para intentar no ser asaltados o asesinados. ¿Y por qué dicen esto, no? Luz María Catucamba, presidenta de este barrio, señala que en el sector no se puede caminar con tranquilidad, ya no podemos salir en la noche, menos en la madrugada, porque a las 6 de la mañana ya están esperando en la parada para arranchar. En La Cocha hay grandes extensiones de áreas verdes donde recorren gallinas o vacas, dice. La mayoría de casas son de un piso con ladrillos
sin pintar. Otras son de 2 pisos, con las paredes delgadas y de un solo color. Hay perros que deambulan o duermen afuera de portones asegurados con candados. La Cocha es un área rural que intenta modernizarse en medio de la polvareda que se levanta de los caminos, el descuido de las autoridades y la violencia que atemoriza a las familias. La dirigente barrial, Cecilia Remache, indica que aquí los ladrones roban celulares, vehículos, ganado. No podemos salir a nuestros trabajos si no tenemos un palo en la mano para poder movilizarnos, para poder llegar a nuestros destinos. Actualmente, pues, esta parroquia es el segundo sector donde más asesinatos se han cometido en Quito. De enero a noviembre de 2024 se registraron 14 homicidios, una cifra que solo es superada por los 16 asesinatos registrados en la Roldós. Los lobos controlan la zona, es lo que dicen, ¿no? En el barrio Caupicho de la parroquia Turubamba, varias calles están sin asfaltar, llenas de rocas y huecos. Los peatones deben sortear los obstáculos para no tropezar, mientras los conductores trasladan sus autos a la mínima velocidad para no dañar las llantas. Sin embargo, pues este no es el mayor problema de los moradores. Lo que más les preocupa aquí son las bandas que operan en este sector. En Turubamba, por ejemplo, dicen que hay miembros de los Lobos, los Choneros, Latin Kings y de nuevas pandillas, ¿no? Esto ha señalado un morador que, pues, ha preferido no ser identificado. La violencia se da por el ajuste de cuentas, dicen, o porque estos delincuentes buscan marcar su territorio, asustar o reclutar también a los jóvenes. Otro morador menciona que los criminales acechan los colegios del sector para vender drogas, sobre todo en horario nocturno. Además, dice, los rectores de estas instituciones han sido amenazados. El 21 de septiembre de 2024, un joven de 20 años fue asesinado con un arma de fuego en una vía pública de Turubamba. Según las investigaciones de policía, la víctima era un estudiante soltero que fue atacado y la policía dice que estaba relacionado con el microtráfico en el sector. ¿Qué pasa en las noches? En este barrio no existe ninguna unidad de policía comunitaria, tampoco se observa fácilmente a un policía. La mañana y tarde del 14 de enero de 2025, cuando se realizó la reportería en este tema, ¿no? Ante el incremento de la inseguridad y la ausencia del Plan Fénix en esta zona de la capital, los moradores decidieron organizarse por las noches para realizar marchas en grupo para intentar ahuyentar también a los delincuentes. Si no subimos a los buses nos roban, si estamos en las paradas también nos roban. Con los vecinos nos organizamos para cambiar esta situación porque las autoridades no nos ayudan, ha dicho Cecilia Remache, aunque recalca que en las marchas nocturnas que organizan los vecinos, miembros de la policía participan de esta actividad. Un poco para resumir lo que está pasando en este sector, en el barrio Turubamba, uno de los que más cantidad de delitos registra según los mismos reportes de la Policía Nacional. La reportería es de nuestro compañero Edison Paucar. 9 de la mañana con 15 minutos, 9 con 15 minutos, estamos ya saludando a nuestra invitada. Quiero recomendarles también que repasen la nota de nuestra compañera Licenia Espinel, que habla sobre el caso de las Malvinas. La defensa de las víctimas pues espera que se niegue la apelación a la prisión preventiva de los 16 militares. Esta audiencia fue convocada a las 13:45 de este jueves. Abraham Aguirre, pues abogado defensor de las familias de las víctimas del caso Malvinas, espera que se niegue esta apelación contra los 16 militares detenidos por la desaparición forzada y posterior asesinato de 4 niños en Guayaquil. El jurista aseguró pues que los argumentos presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos son sólidos para determinar que la prisión preventiva es la medida cautelar más adecuada. Pues más detalles los vamos a tener más adelante, también en el microinformativo. Sin embargo, hoy queremos también dialogar con nuestra invitada sobre este tema, ¿no? Porque hay ese temor frente a la presión que ha tenido el gobierno, frente a las amenazas que ha tenido también el gobierno en torno a este tema, a esta trágica muerte de los 4 niños en la ciudad de Guayaquil a manos de militares, pues la desaparición a manos de militares y la investigación que se está haciendo sobre su posterior asesinato, ¿no? Pero esta audiencia es crucial porque este caso ha conmocionado al país y plantea importantes interrogantes sobre la actuación de las
las Fuerzas Armadas y la búsqueda de justicia. Así es que la perspectiva social de derechos humanos desde los colectivos afrodescendientes la tenemos con Alba Espinosa del colectivo Las Quilomberas, que han estado en la organización, en esta búsqueda de justicia, de memoria, en el poder darles también una despedida digna a estos niños, ¿no? Alba, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos interesa muchísimo pues poder conocer esta perspectiva sobre el caso y pues mantener también de alguna forma esta presión ciudadana, ¿no? Porque creo que a veces piensan que ya nos hemos olvidado de un caso tan grave, de un caso tan doloroso para el país. De hecho, el presidente de la República, cuando les preguntaron los nombres de los niños, ni siquiera pues se ha ocupado en saber, ¿no? En poder mencionarlos y menos aún pedir estas disculpas, aunque en algún momento se le ocurrió declararlos héroes nacionales. Alba, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Sofía, muchas gracias. A los radioescuchas también gracias por estar pendientes de este caso. A la ciudadanía, sobre todo a estos colectivos que se han sumado a nuestras movilizaciones y que han sido empáticos con el dolor del pueblo afroecuatoriano, con el dolor del pueblo negro. Porque no solo fueron 4 vidas las que fueron cegadas a manos del Estado, que no fue capaz de garantizar el mínimo derecho a la vida de estos niños, al quebrantamiento de las familias. Es un golpe que nos golpea a todos como sociedad. El tejido social debe entender que la militarización de nuestros territorios no ha sido la solución para los problemas de inseguridad que enfrenta el país. Muy por el contrario, lo que ha hecho este conflicto interno armado, en lugar de golpear a los grupos delictivos que se suponen son el objetivo primordial del Estado, lo que está haciendo es golpeando a grupos vulnerables, a familias enteras de nuestro país, gracias al perfilamiento racial, por un lado, al miedo o a ese odio que sentimos muchas veces como sociedad a los pobres, a los marginados, porque no es casualidad que los operativos militares y todo este despliegue suceda justamente en estos territorios habitados por personas racializadas, por personas empobrecidas. No hemos visto, ¿no? O sea, un caso similar al que pasó con las Malvinas, jamás, o sea, es impensable que suceda en San Borondón, aquí en la González Suárez, por ejemplo, porque es otra la clase de personas que habitan allí. Vemos que el Estado sigue o insiste en esta jerarquización de la ciudadanía, de las personas, de acuerdo a la raza, al origen étnico, a la clase social. Y eso es lo que se refleja justamente en el caso de las Malvinas y que lo hemos venido denunciando no desde hoy. Esta es una denuncia permanente del pueblo afroecuatoriano que rechaza constantemente este racismo estructural, este racismo institucional, este perfilamiento racial que culpa y criminaliza a la población afrodescendiente y que vemos ahora que ni siquiera las infancias negras están libres de ese estigma. Así es, y bueno, además se lo mencionaba ya hace un momento, se hacía el análisis con Sibel Martínez sobre el tema de haber incluido como un tema mal direccionado además en el debate presidencial esta criminalización de las infancias, ¿no? Directamente, más allá de pues entender la problemática grave que existe en el país, directamente se habló de criminalizar a las infancias, ¿no? Totalmente, y de forma tan cínica. Si viviéramos en un estado que justamente pretenda juzgar como adultos a todos los niños, ¿quiénes serían los primeros en estar llenando las cárceles? Los niños racializados, porque ya lo vemos ahora en un estado de derecho donde supuestamente nuestros derechos están garantizados, donde la vida misma está garantizada, son los mismos agentes del Estado, aquellos que juraron protegernos, los que nos están desapareciendo. Si tuvieran ya carta blanca más allá de los estados de excepción para detener y judicializar a menores de edad como si fueran adultos, dejando de lado toda esa situación de vulnerabilidad misma que tienen las infancias. Que ha sido además provocada por los mismos estados, ¿no? Porque así es. El empobrecimiento de estas zonas, de estos sectores, tienen que ver con la defensa de las élites por sobre las grandes mayorías, por supuesto, ¿no? Así ha sido concebida la urbanización o las grandes ciudades. Las periferias son aquellos territorios destinados para la población empobrecida, para la población racializada. Y con ello significa que no existe acceso a servicios básicos, por ejemplo. Estos barrios no tienen agua, luz, internet, acceso a educación, transporte público. Entonces, esa violencia la imparte primero el Estado, porque no pone a disposición de esta población condiciones
mínimas para una vida digna. Hoy es esta audiencia de apelación a la prisión preventiva, ¿no? Hay 16 militares involucrados en este operativo, que además tenemos imágenes que forzaron a que el Estado asuma que sí hubo participación de los militares, porque lo primero fue negar la participación. Ventajosamente existen estas imágenes que al final del día forzó a que los militares reconozcan al menos su responsabilidad en la detención ilegal de los menores. ¿Y qué se espera de esta audiencia? Porque hay testimonios, evidencias presentadas, pero también hay esta otra presión, el ministro de Defensa defendiendo a rajatabla a los militares, esta posición del presidente de no querer mencionar los nombres de los niños, de no querer pronunciar unas disculpas públicas, y las amenazas a la jueza y demás. ¿Qué se espera el día de hoy? ¿Cuál es la vigilancia o por qué esta vigilancia tan minuciosa que quieren hacer ustedes como colectivos? Lo que esperamos es que el sistema judicial se mantenga objetivo y del lado de la verdad y la justicia. Lo que esperamos es que las presiones del Estado, que además ya existen incluso pronunciamientos internacionales, la CID se ha pronunciado, ha rechazado estas presiones, incluso las amenazas del ministro de Defensa hacia la jueza, y esa clara intervención al sistema de justicia, rompiendo con la lógica de la división de las funciones del Estado. Lo que esperamos es que justamente la Fiscalía pueda sostener la necesidad de que se mantenga esta medida cautelar por la gravedad de los delitos que se investigan. O sea, está una detención ilegal. Los militares, de hecho, ellos mismos han reconocido que rompieron con los protocolos establecidos cuando se supone están deteniendo por la presunción de un delito que no se ha logrado probar. Se ha dicho que los jóvenes, que los niños estaban incurriendo en un supuesto robo. La Fiscalía ha sostenido que no existe ninguna prueba al respecto. No hay ninguna evidencia, ninguna denuncia, ningún video, ninguna imagen que involucre a los niños, que además se intentó incluso decir que parecían adultos, entre otras cosas, ¿no? Sí, porque esa es una de las estrategias que usa el poder, ¿no? Deshumanizar, decir que no eran niños porque ya tenían 15 años, pero siguen siendo una población vulnerable. Así es. Triplemente vulnerable. O sea, si uno piensa en los niños que tiene en casa, a mi hijo creo que hasta los 18 años no le dejaba salir a la tienda, ¿no? Por supuesto. O sea, uno los ve como niños porque son en realidad vulnerables. Son inocentes. Ellos salieron a jugar fútbol, a divertirse, a caminar, a hacer uso del espacio público. Nos están obligando a que nos autoencerremos por ese miedo. Ahora no queremos salir porque o somos presa de la delincuencia, o aquellos que se supone están llamados a protegernos también ponen en riesgo nuestra integridad y nuestra vida. Están precisamente en estos barrios, en las Malvinas, en otros sectores también empobrecidos, racializados en la ciudad de Guayaquil. Nos cuentan, la semana anterior hablábamos con Mafo López, que estuvo en este homenaje que se hizo a los niños junto a los padres, y decían que los niños están encerrados, que el temor que se siente ahora mismo en estos barrios, pues realmente es una cosa que habría que tomar en cuenta, que habría que considerar cómo se les está aterrando el horror que se está imponiendo aparte de estos discursos y además de esta culpabilización que la sociedad mismo empieza como, ¿por qué los dejaron salir? ¿Por qué los niños estaban en la calle? Los padres tienen la culpa, entre otras cosas, ¿no? Entonces están condenando a nuestras infancias a vivir entre cuatro paredes en lugar de que salgan y hagan uso del espacio público, y no solo a los niños, a todos en general. Ese miedo nos hace también que nosotros rechacemos esta política que quizá no está escrita, pero que la vivimos día a día. Si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos cuida? Porque el Estado no lo está haciendo. O sea, recordemos que desde la misma policía han venido recomendaciones de que llevemos un pito para que nos podamos proteger. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O no salga o guarda el teléfono cuando vaya a la calle. Esté pendiente. ¿Y el Estado qué está haciendo? O sea, derivando la responsabilidad de la seguridad hacia cada uno de los ciudadanos. Entonces, ¿qué garantía tenemos? ¿Cuál es la garantía que el Estado nos brinda a nosotros como ciudadanos? Y retomando la pregunta sobre la audiencia del día de hoy, lo que esperamos es justamente que se mantenga la medida cautelar por la gravedad de los delitos que se investigan. O sea, se habla de una detención ilegal, de posibles torturas, los restos, porque no podemos hablar de cuerpos, eran pedazos o restos los que se encontraron, muestran señales de tortura, incineración de
de los restos, quizá con la clara intención de ocultar evidencias, y además la muerte como tal, que es un delito grave, todos juntos configuran ya un delito de lesa humanidad. Es grave. Además, tememos por las amenazas y por el riesgo que enfrentan las familias de los menores, los colectivos que han sido también claramente amenazados por parte del oficialismo, y lo que nos garantizaría cierta seguridad es que justamente los militares presuntamente responsables cumplan una prisión preventiva y se defiendan bajo esta medida cautelar. Que se usa mucho y muy fácilmente cuando se trata de personas empobrecidas, de civiles, ¿no? De a pie, de empobrecidos, en delitos menores, como se dice. Pero ahora, como hay toda una institucionalidad detrás, a quienes lo que más les preocupa no es la vida las 4 vidas que se perdieron. Lo que más les preocupa es el buen nombre de la institución, que hablemos mal de los militares. Claro. Además, recalcarte, Sofía, ni siquiera este es un caso aislado. Así es. O sea, hay varias denuncias en redes sociales, en los medios de comunicación, de varios jóvenes antes y después del caso de las Malvinas que han desaparecido presuntamente a manos de militares. Desapariciones que involucran a militares. Hace unos días conversábamos con Carol Noroña, nos decía hay alrededor de 19 y se sigue incrementando porque todos los días siguen apareciendo pues más casos, pero también extralimitación de funciones, y hay denuncias que están en la Fiscalía, es decir, es un tema gravísimo, y por eso ahí te pregunto, Alba, ¿qué acciones se deberían considerar en el país y también la ciudadanía para garantizar la no repetición de hechos como este y para fortalecer los mecanismos también de control sobre las Fuerzas Armadas? Porque los estados de excepción que se renuevan, y parecería que ahora vivimos en excepción, esa es la norma ya, la regla, están violando derechos. Lo que considero que debemos hacer como ciudadanía, primero es entender lo que está pasando en nuestro país. Muchas veces creemos que el ver militares en las calles nos da la percepción de seguridad, pero deberíamos entender que es todo lo contrario. Si los militares salen a las calles es porque el Estado ya perdió el control respecto del tema de seguridad. Y la militarización de nuestros territorios no está garantizando o cumpliendo con el precepto de la seguridad. Muy por el contrario, está poniendo en mucha vulnerabilidad a nuestras poblaciones. Ya lo hablábamos hace un ratito, ese miedo de hacer uso del espacio público, de salir, de que los niños jueguen, preferir que estén encerrados usando las pantallas o el teléfono en caso de que haya estos aparatos en casa, y luego ver en redes sociales todos estos comentarios, todo este ataque o esta réplica del discurso de la narrativa oficial que culpabiliza a los padres de familia, que culpabiliza a los mismos niños, que nos hace sentirnos a nosotros como afrodescendientes culpables de algo que ni siquiera se ha cometido, porque nacemos ya con el estigma de la sospecha, ¿no? Entonces, dejar de lado o empezar a detectarnos como nosotros desde nuestra cotidianidad también incurrimos en racismos, en los famosos microracismos, que son bastante peligrosos también, porque que no son tan micro, no son tan micro, pero como no los vivimos en la propia piel, los minimizamos y nos parece que es parte del humor, parte de la normalidad de relacionarnos. La hipersexualización de los cuerpos negros también es otra forma muy violenta que tiende la sociedad para relacionarse con nosotras. Y con los hombres negros también no es un tema exclusivamente de las mujeres. Quizás se visibiliza más contra los cuerpos de las mujeres negras, pero esa es una muestra también de cuán racista es nuestro país. Exigir al Estado acompañar nuestras movilizaciones, quizá no físicamente, pero mostrar un poquito más de empatía cuando hablamos del caso. Cuando vemos redes sociales, desde el anonimato de la pantalla, la gente puede ser tan cruel y quizá no conciben que las próximas víctimas de esta militarización podría ser alguien de su propia familia, porque nadie está exento de que esto pase. Porque además tú estabas hablando al comienzo de esta jerarquización que impone el Estado, y hay gente que piensa que está arriba en la pirámide, cuando no, estamos en la somos base. Todos lo mismo, estamos en la base. Pero esas narrativas nos han convencido, nos han hecho interiorizarnos de esos discursos que excluyen, que discriminan y que al final matan también a las personas. Alba, y precisamente creo que es importante
frente a las narrativas impuestas incluso en el debate presidencial, abordar las reales problemáticas que afectan a la juventud, a los niños, a las niñas, a las infancias en nuestro país, ¿no? La violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, porque de eso no se habló mucho. Se habló de criminalizar y se evade todas estas realidades. Que son netamente responsabilidad del Estado. Vemos que por la crisis energética hay alta deserción escolar, los niños tenían que esperar a que haya luz. Con 14 horas sin luz, ¿cómo los niños podían hacer deberes, por ejemplo? Eso orilló a que los niños abandonen las aulas, se depriman porque no estaban rindiendo académicamente, miles de empleos perdidos, padres de familia que no pueden ahora sostener sus hogares, no pueden llevar el pan a la mesa. Todo eso es responsabilidad del Estado, pero el Estado no lo asume como tal. Insiste en delegar esa responsabilidad a cada ciudadano, a cada persona que habita este país, estas ciudades que ahora se han vuelto más violentas, no solo desde el aspecto físico, porque muchas veces asumimos que la violencia solo es como el golpe, el insulto, el que te asalten, pero el Estado está convirtiéndose en el primer proveedor de esa violencia, al no cumplir con las garantías mínimas de una vida digna, al no garantizarnos la seguridad institucional, al no garantizarnos acceso a salud, a educación, al bienestar. Entonces, las propuestas, bueno, además el formato del debate era un poquito complicado lograr que se hablen de varios temas de interés, pero los hemos escuchado también en otros espacios, ¿no? Podríamos esperar de ciertos candidatos, al menos de aquellos que sí les duele lo que está pasando con nuestro país, de aquellos a los que sí les preocupa el bienestar del tejido social, cómo pretenden enfrentar, cómo pretenden manejar la situación que como país estamos viviendo, las multicrisis que estamos enfrentando, porque no solo es el tema de la seguridad, quizá ese es el más evidente y que genera las otras crisis, pero hay que atenderlas todas de algún modo y lo más pronto posible. Creo que es importante y urgente que el proyecto político que logre captar el poder político en las próximas elecciones se asegure de plantear esas soluciones a la sociedad. Y aquí un llamado también a nosotros como votantes. O sea, ¿cuál es ese discurso que nos hace entregar nuestra confianza en un proyecto X o Y político? ¿Cuáles son esas consideraciones que nosotros analizamos al momento de tomar la decisión y entregarle el voto, y con el voto nuestro poder y nuestra confianza a una persona? Creo que también es importante que pongamos ese debate ya a través de medios de comunicación, porque las redes sociales se han vuelto ese espacio donde se legitima esa polarización y ese odio. Entonces es una postura de correístas y anticorreístas, pero el correísmo y el anticorreísmo no van a solucionar este país, más bien lo que están haciendo es profundizando esas diferencias y los problemas que ahora vemos que el país tiene. Alba, nada más para finalizar, quisiera que nos cuentes un poquito sobre las quilomberas y pues ustedes han estado realizando estos plantones, cuáles son las próximas acciones que la ciudadanía también puede plegarse, puede unirse a lo que ustedes están haciendo y a la misma población afroecuatoriana que vive acá en Quito, ¿no? También creo que es importante esas juntanzas y pues todos los sectores culturales, las otras colectivas feministas, también he visto a madres de víctimas de femicidio que también pues guardan y comparten el mismo dolor seguramente, ¿no? que de la desaparición de un hijo, de una hija, y luego pues el llorar la muerte que no se puede entender fácilmente, ¿no? Entonces, las quilomberas, ¿dónde están? ¿Cómo nos sumamos? ¿Cómo nos encontramos con ustedes? Las quilomberas somos una colectiva de mujeres negras, afroecuatorianas, afrodescendientes, que nos juntamos justamente para analizar lo que pasa con nuestras poblaciones, nosotras como mujeres negras, cuáles son las barreras, las problemáticas que enfrentamos desde nuestra condición étnica. Es una organización intergeneracional, estamos mujeres de distintas edades, de distintas partes de nuestro país, no es solo en Quito donde estamos, tenemos presencia en varios territorios del país, y lo que nos une más allá del tema del dolor
que implica muchas veces el ser afrodescendientes, lo que nos une es esa esperanza y esa búsqueda de mejores días, no solo para nosotras. Cuando los movimientos negros hablamos de equidad y de igualdad, no solo hablamos que por ese bien para nosotros. Uh-huh. Pensamos en el bien común, pensamos en el país como tal, creemos mucho en la interculturalidad. Más allá de que estemos separados por estas jerarquías étnicas, estos colorismos, estas que son taras de la colonización, uh-huh, de la esclavización, uh-huh, que vivimos. Somos mujeres que nos autoconvocamos a través de redes sociales. Tenemos nuestra cuenta en Instagram, donde nosotros hacemos las convocatorias. No hemos salido solas, todos estos plantones, apropiación del espacio público para exigir verdad y justicia. En el caso de las Malvinas, no hemos estado solos, y eso nos da también esperanza de que quizá no todo está perdido. Hay personas, uh-huh, que también sienten este dolor. Tú ya las mencionabas, varias colectivas feministas, varias familias, muchas veces son personas que quizá pasan por ahí y sienten esa necesidad de acompañar, de ser, uh-huh, parte de esta exigencia de justicia, y agradecemos mucho a todos estos colectivos estudiantiles, universitarios, que se han ido sumando a nuestras movilizaciones. Además, decir que si bien estamos teniendo cierta presencia frente a la Fiscalía General del Estado, de forma simbólica, una forma de ir y exigir justicia allí, también tenemos presencia digital, y si no podemos como ciudadanos, como personas, acompañar esa movilización en el espacio, en el territorio como tal, se podría también respaldar las acciones desde la digitalidad, desde redes sociales. Yo sí hago un llamado también a que seamos un poquito más empáticos. Me centro y quiero hacer énfasis en eso, porque hemos visto en redes sociales cuán cruel puede ser la sociedad frente a ciertos casos y contra ciertas etnias. Entonces, también llamar a eso, a que también se tomen la molestia de quizá entender un poquito la verdadera historia del pueblo negro y todo lo que hemos todo lo que hemos aportado a la construcción del Estado-Nación del Ecuador también, para que ahora vivamos lo que vivimos. Varios de los derechos que todos gozamos también son parte de la lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos negros. No es solo que los derechos nos cayeron del cielo, son el resultado de la lucha de muchas personas que entregaron vida, sangre, sudor, lágrimas, para que ahora nosotros los gocemos y los descartemos o los demos por hecho. Muchísimas gracias, Alba, por acompañarnos el día de hoy desde el colectivo Las Quilomberas. Así es, en este momento, pues cuando algunos no pueden ejercer plenamente sus derechos, el decir que hay derechos pues termina o ejercerlos en cierta forma también pues se plantea como privilegios, ¿no? Entonces, hasta que todos no tengamos la posibilidad de ejercer plenamente nuestros derechos, cada uno de los ciudadanos, pues hay que seguir en esta lucha también. Muchísimas gracias. Y pues estamos vigilantes a esta apelación de la prisión preventiva de los militares involucrados en el caso de las Malvinas. No olvidamos a nuestros niños, los honramos, les agradecemos su existencia y pues aquí estamos para seguir hablando por ellos. Una breve pausa, amigos, volvemos enseguida. Queremos saludar a Doris Azucena Bonilla, muchas gracias por estar conectada ahí en redes sociales. Desde Puerto Quito también nos saludan. Paul Sandoval dice: el discurso populista convence a mucha gente. Fausto Carrera también, felicitaciones, calidad, claridad en la exposición de ideas, juventud con criterio y valor, nos dice en torno, entiendo, a los temas que hemos tratado el día de hoy. Susana Sibori, Gustavo José, gracias a nuestros amigos. Gustavo José nos dice: saludos, la delincuencia ha aumentado considerablemente porque dice él que el gobierno no pacta con delincuentes, dice, no se entiende mucho, pero el mensaje ahí está. Jimena Jurado: es innegable un crimen de Estado. José Intriago: la solución está en dar trabajo, salud, seguridad, educación. Con esto pues se terminan los temas que tienen que ver con la inseguridad, dice él. Bueno, son muchos los comentarios que llevamos repasando de acá y les saludamos, les agradecemos por estar siempre en constante feedback, dándonos su
su opinión, esa retroalimentación en nuestro programa de hoy. 9:42 y está con nosotros Gaby Cruz. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Así es, ya estamos aquí junto a ustedes con más información. Y bueno, tenemos también un reportaje de nuestra compañera Evelyn Caiza comentándoles que el pasado 13 de diciembre Diego Herrera lamentablemente perdió sus dos piernas debido a un accidente que involucraba a una camioneta, en este caso una camioneta del Estado, y quien aún no se ha hecho presente acerca de este lamentable suceso ni responsables por el hecho. En este caso, Diego necesita prótesis para volver a caminar, pero también que se haga justicia por lo sucedido. Pero aquí tenemos los detalles con nuestra compañera Evelyn Caiza. Según Diego Herrera, la amputación de sus dos piernas sucedió debido al accidente provocado por un auto del Grupo de Operaciones Especiales GOE, que no respetó la señal de tránsito y se pasó el semáforo cuando estaba en rojo. Sucedió el pasado 13 de diciembre al norte de Quito, mientras esperaba que le entreguen su auto en una lavadora. En las calles América y Cuero Caicedo, un vehículo policial se pasa el semáforo en rojo y le impacta a este vehículo, y este vehículo tipo rodeo me impacta. Fueron 20 minutos de dolor intenso antes de que llegue la ambulancia. Diego sentía sus piernas rotas. Dice que su fémur, tibia, peroné y rodilla flotaban. Agradece a los moradores del sector quienes, tras el impacto y accidente, ayudaron a mover el vehículo y retuvieron a los implicados para evitar que huyan. Yo tenía unas heridas bastante grandes y expuestas a nivel de la rodilla para arriba. Entonces sí era un momento muy crítico porque me tocaba, o sea, los doctores decían que el tiempo es oro. O sea, no podía sufrir alguna infección o por la cantidad de sangre que yo estaba perdiendo o algún tipo de paro respiratorio o algo así. Diego comenta que él sabe que nadie sale a matar y que nada le devolverá sus piernas. Sin embargo, espera que una vez cometido el daño se haga justicia y se le brinde reparación. $20,000 sería el costo de conseguir sus dos prótesis. Esto tras un proceso de recuperación. Actualmente, y además de las citas médicas, Diego está con psicólogo, no solo por su condición, también debido al proceso legal que continúa avanzando para determinar a los responsables. Los señores de ahí que estaban cerca fueron hacia este vehículo que estaba parqueado en la América, porque quedó parqueado en el medio de las Cuero Caicedo y América, y le hicieron dar la vuelta para que vea lo que ocasionó. A una señora que vende ahí afuera, tiene un puestito de comida, y los señores de alrededor también le cogieron a la señora, o sea, para que ninguno de los dos se huye. Tras la reconstrucción de los hechos que sucedió el pasado 15 de enero, se deberá esperar 15 días para que las autoridades determinen qué rumbo tomará el caso. Alejandra, su esposa, cuenta que han realizado varios eventos para recolectar fondos debido a que además de necesitar dinero para las prótesis, Diego toma medicinas y necesita varios insumos. Es varios tipos de medicación, son antibióticos, analgésicos, está tomando también neuromoduladores, que es por el tipo de cirugía. Por el tipo de cirugía, él tiene como unos espasmos, unos corrientazos en su cuerpo que son demasiado fuertes. Si desea colaborar con esta causa, puede comunicarse al 098-7904-769 o contribuir económicamente al 22 12 92 89 80 a nombre de Diego Herrera, cuyo número de cédula es 171 39 18 68 6. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Bueno, primero mencionar que no se trata de accidentes, estos son siniestros, son evitables, tienen que ver con la imprudencia, con la irresponsabilidad de las personas a la hora de conducir, y estas son las consecuencias. Un peatón, alguien que estaba pues pasando, resulta ser la víctima, entre comillas, colateral, una víctima que pues ha perdido sus dos piernas con todo lo que conlleva, acaba de salir hace no mucho del hospital, como bien lo escuchábamos, y en la reconstrucción de los hechos, el policía del GOE no fue simplemente, entonces también hay una evasión de la responsabilidad frente a esta necesidad urgente de justicia, y pues necesitan en este momento que el Estado garantice, la justicia les garantice que los responsables asuman las consecuencias también del tema económico, los tratamientos médicos, todo lo que necesita para recuperar algo de bienestar. Es irreversible, no va a recuperar sus piernas Diego, sin embargo, se necesita hacer todo
todo lo posible para que recuperen algo su calidad de vida, para que recupere el bienestar esta familia. Tanto él como su esposa merecen pues tener la oportunidad de volver o de encontrar una nueva normalidad en sus vidas, pero con los recursos necesarios suficientes que sean garantizados por quienes provocaron este siniestro, porque pues lo volvemos a repetir, no hay accidentes de tránsito, son siniestros viales donde se cometen pues muchas imprudencias, donde se evaden las normas de tránsito y se provocan estas graves situaciones que alteran para siempre la vida de las personas. Así es, y bueno, les compartimos nuevamente los datos de Diego Herrera, si es que ustedes quieren colaborar, es al número de cédula 1713-918686, 1713-918686, y el número de cuenta es del Banco Pichincha, es 2212-928980, el 2212-928980, y también nos dejaron un número de contacto que es el 098-790-4769, el 098-790-4769. Vamos a hacer una cortísima pausa para pues darle paso a nuestra siguiente invitada. Hoy vamos a hablar también de una jornada de reforestación que se va a hacer este fin de semana, así es que estén atentos, atentas. Estamos de regreso, Gaby, con más temas. Así es, y bueno, ya nos acompaña en cabina nuestra invitada, ella es Nati Díaz de Siembra Runaguana, con quien queremos dialogar porque, bueno, la crisis ambiental en nuestro país, evidenciada por tantas sequías, esto también conlleva los apagones, también los incendios, esto ya exige una acción inmediata y, bueno, Runaguana Siembra es un proyecto que junto a la Fundación Ecuatoriana de Conservación Sembrando Esperanza realiza reforestaciones con flora nativa en áreas protegidas. Así es, este sábado 25 de enero habrá una reforestación en el Parque Nacional Cotopaxi y para conocer más pues vamos a entrevistar a Nati Díaz. Nati, muchas gracias por estar acá y pues lo decíamos, esta crisis ambiental en Ecuador ha sido más que evidente. ¿Podrías contarnos más sobre cómo surgió esta iniciativa de Runaguana Siembra y qué los motiva a enfocarse en esta reforestación en este sector, en el Parque Nacional Cotopaxi? Sí, muchísimas gracias. Buenos días, Gaby, Sofi. Feliz de que, como siempre, ustedes nos abran las puertas para este tipo de iniciativas. Runaguana Siembra justamente realiza eso, ¿no? Tratar de reducir los impactos que son producidos por el ser humano y que generan estas crisis ambientales. Como tú bien lo decías, Sofi, el 25 de enero tenemos nuestra siembra. Como Runaguana sembramos y reforestamos durante todos los meses del año. Entonces, no hay excusa para no sumarse. Esta vez lo hacemos en la zona de amortiguamiento, es importante destacar eso, es en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotopaxi, y pues nosotros, al ser un emprendimiento de moda justa y sostenible, hemos creado la iniciativa Runaguana Siembra, pero no lo podemos hacer solos, ¿no es cierto? Podemos tener todas las ganas de sembrar, pero no lo podemos hacer solos, y para ello tenemos la asistencia técnica y la colaboración activa de la Fundación Ecuatoriana Sembrando Esperanza. La fundación, ¿qué es lo que hace? Busca lugares específicos en áreas protegidas, que además de eso las personas que son dueños de estos espacios se comprometen a que van a ser cuidados de estos árboles, a que no van a ser talados, y a que además de eso no se va a intervenir ni temas agrícolas ni ganaderos, porque como ustedes saben, la frontera de este tipo de actividades ha hecho que se pierdan nuestros páramos y muchos espacios protegidos. Y Nati, ¿por qué la decisión de reforestar específicamente con flora nativa? ¿Qué beneficios trae esto al ecosistema local en comparación, por ejemplo, con la siembra de especies exóticas? Claro que sí, te cuento que reforestar con especies nativas es lo que necesita nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque ahí el entorno y el hábitat de las especies que se encuentran dentro de estos sectores van a poder sobrevivir frente a los males que causamos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, te cuento, en el Parque Nacional Cotopaxi nosotros vamos a sembrar árboles y arbustos, entre ellos, de flora nativa, como decías, el yagual incana, el polilepis, el quichuar, el piquil, el podocarpus, arbustos como la chilca de páramo, el romerillo de páramo, el mortiño, la chuquiragua. Y, por ejemplo, la chuquiragua, un dato súper lindo es que en ese espacio tú puedes encontrar osos de anteojos y ese es su dieta. Entonces, ¿cómo no sembrar estas plantas, estas especies nativas que nos van a ayudar para que la biodiversidad y nuestro ecosistema se mantenga equilibrado?
¿Qué características específicas de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotopaxi pues le hacen un lugar prioritario para la reforestación, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en este ecosistema de páramo? Claro, ahí nosotros, si ustedes más o menos todos los que estamos en Quito a veces lo podemos ver de lejos, el Cotopaxi, pero también se encuentra el Cotopaxi, se encuentra el Rumiñahui, en la frontera nororiental también se encuentra el río Pita, ahí hay muchas vertientes de agua, hay lagunas, ¿no es cierto? Entonces, claro, con la creación del Parque Nacional Cotopaxi, que fue en el año de 1975, nos damos cuenta que ahí se presentan muchísimos espacios que tienen que ser protegidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer de una manera responsable. Muchas veces las autoridades dicen que los jóvenes no pensamos en el cambio climático y que estamos solo preocupados por la delincuencia. No es así. Los jóvenes queremos un espacio mejor para vivir, queremos entornos que sean saludables y sabemos que debe empezar desde nuestras casas. Nosotros podemos volcarnos a reforestar en el páramo y en los parques nacionales, pero recuerden que también la contaminación de la ciudad es algo importante y eso lo podemos hacer desde nuestras casas y tal vez no pueden unirse a la siembra, a la reforestación desde 25, pero sí podemos hacer en la casa, hacer una recolección diferente de residuos, evitar el plástico de un solo uso. Entonces, ¿cómo estas acciones como tal nos pueden ayudar? Porque en el Parque Nacional, ustedes saben, existe una flora característica, existen animales mamíferos lindísimos que están ahí, que están muy cerca de nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que esto se mantenga? Yo creo que poniéndonos manos a la obra y uniéndonos a estas iniciativas. Nati, bueno, sabemos que esta reforestación es abierta al público, así que para quienes nos escuchan y quisieran participar, coméntanos cómo va a ser el cronograma de actividades de este día sábado. Sí, claro que sí, Gaby. Te cuento que hoy es el último día que recibiremos las inscripciones para el voluntariado. ¿Por qué las hacemos solo hasta hoy? Porque vamos a incluir movilización en esta reforestación. Nuestra meta van a ser 1,000 árboles y ya tenemos cerca de 100 voluntarios. Vamos a tratar de sumar con todos los escuchas de Radio Pichincha 150 voluntarios. Entonces, para todo el tema de voluntariado, para que podamos tener una logística de las herramientas del transporte, necesitamos que se inscriban hasta el día de hoy. El encuentro va a ser a las 7:15 de la mañana en la ex tribuna de los Chiris, ¿no es cierto? 7:30 salimos. El segundo encuentro para las personas que viven en Valles va a ser en una gasolinera por Santa Rosa. A las 9:15 llegaremos a la Hacienda Los Mortiños, que es el espacio que ya ha generado un área para conservación y para protección del ecosistema. Iniciamos la jornada de reforestación 9:30 y más o menos a la 1 de la tarde vamos a estar de regreso desde allá, que esperamos llegar acá tipo 2:30, 3 de la tarde, y pues completamos nuestra reforestación. Vamos a tener un día muy lindo, yo creo que también una experiencia familiar hermosa. Desde los niños no se imaginan lo que hemos vivido en las reforestaciones anteriores. Y bueno, también las recomendaciones de qué tipo de vestimenta tienen que usar, qué implementos deben llevar, para que no vayan después, de pronto les coge la altura, no sé. yo cuando he ido al Parque Nacional Cotopaxi, de verdad debo ir, obviamente, preparada, ¿no? Pero yo tengo como mucha sensibilidad al frío, ¿no? Sí. Mucho más que el resto. He visto personas que incluso están con unas chompitas gruesas. Yo necesito ir con todo el traje esquimal, ¿no? Dato curioso, de 9 a 11 grados centígrados a veces es la temperatura a veces por allá, ¿no es cierto? Y hay extremos absolutos de 0 a 22 grados. Entonces, claro, nuestras recomendaciones es que vamos a ir con un gorrito, con una ropa adecuada, porque además vamos a trabajar en la tierra. Nosotros les vamos a dar allá guantes para trabajo en la tierra y todas las herramientas, pero cuando sembramos, hay veces que personas me dicen, voy a ponerme los guantes, y yo digo, mejor toma la tierra, abraza la tierra, vive la tierra, porque eso es lo importante. Y claro, zapatos adecuados, una chompita como tú dices, Sofi, tal vez una de esquimal, muy bien, y un gorrito, hidratación, ¿sí? Agüita, hidratación, porque vamos a estar en un espacio en el que los citadinos no tienen una tienda, no tienen un supermercado, entonces tal vez algo así, sencillo, y pues vamos a dedicarnos a sembrar. Así que les invitamos, como les decía, hasta ahora vamos a inscribirles, pueden estar en nuestras redes, estamos en nuestras redes sociales como @runawana, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. No sé si también lo podemos, creo que lo vieron hace un ratito en la pantalla, sí, pero sí, lo puedes repetir. Ajá, les repito, es el 099-275-9788. Ya nos hacía falta
como dice nuestra infografía, una siembra en el calendario. Sí, sin duda. Y bueno, Nati, como para finalizar, dijiste que también es una actividad para compartir en familia, también van niños, adultos, pero bueno, ¿qué recomendaciones también en cuanto a lo físico, no? Porque seguramente sí, sabemos que no es un trabajo extenuante, pero que sin duda sí se necesita estar bien físicamente para poder ir y ayudar en caso de que haya personas que realmente, por más que quieran ir, pero alguna condición física o dolencia tal vez es preferible evitar. Te puedo decir que no hay ninguna complicación, el ingreso en el auto es exclusivamente hasta el terreno donde nosotros vamos a sembrar. Hemos tenido en reforestaciones anteriores hasta personas de tercera edad que lo han sembrado tranquilamente, normalmente. Los delegados de la Fundación Sembrando Esperanza siempre tienen el apoyo exacto para decirnos cómo hacerlo. Créanme que es muy fácil, sí merece un poquito este esfuerzo de tal vez el pico y la pala, pero nos complementamos, hacemos grupos, unos tal vez pican, otros empiezan a coger la tierra, otros traen las plantitas, esto es súper colaborativo, es comunitario, es regresar a esas raíces que nosotros decimos es volvernos a ver, entre pares, entre iguales, que hace un momento también decían, ¿no es cierto?, volver a recuperar esos tejidos que tanta falta nos hace como ecuatorianos. Y bueno, hay una meta ambiciosa, ¿no?, de esos 50,000 árboles, así es que aún no se da que es el día domingo, pero sí quiero preguntarte, ¿en qué plazo se ha propuesto lograr esta meta y cuáles serán las siguientes reforestaciones, si ya tienen más o menos la idea de en qué meses, las fechas en las que se va a realizar durante este año? Sí, la meta en la Hacienda Los Muertiños es 50,000 árboles, lo van a realizar durante este y el próximo año. La meta de este sábado son 1,000 árboles. De las anteriores reforestaciones que hemos venido con Sofía hemos hecho 300, hemos hecho 500, esta vez son 1,000, es súper fuerte, pero además de eso yo pienso que la Fundación Ecuatoriana Sembrando Esperanza ya ha sembrado 25,000 árboles en estos 10 años de trayectoria, es algo súper destacable, porque a veces esto no se escucha normalmente, ¿no es cierto? Tenemos otros problemas a veces que salen más a la luz, pero recuerden que tuvimos sequías, recuerden los apagones y creo que eso es muy importante para volcarnos a este tipo de actividades. Así es. Bueno, Nati, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hablar con esta valiosa información de la reforestación. Qué importante es que todos participemos. Agradecemos a Natalie Díaz de Siembra Runaguana, quien nos comentaba sobre la reforestación en el Parque Nacional Cotopaxi. La meta será 50,000 árboles, así que mi Sofía, algún rato nos va a tocar ir también. Sí, durante y el próximo año pues podemos sumarnos a este trabajo tan bonito comunitario, porque además el mensaje que traslada es que hay que trabajar por ese futuro sostenible, ¿no? Hay que trabajar por el futuro de nuestros hijos e hijas, para que el agua esté disponible, para que el aire puro esté disponible para ellos y para ellas. Hacemos una cortísima pausa, amigos, regresamos con más temas, quédese aquí en Las Guardias. Gaby, estamos ya de regreso. Así es, y ya nos acompaña en cabina nuestra siguiente invitada, y es Dayan Rodríguez, activista de Silueta X, con quien queremos hablar sobre lo que hemos visto, ¿no?, últimamente, estos discursos de odio contra las infancias trans y también la desinformación sobre las sentencias constitucionales, mi Sofía. Así es, en Ecuador una sentencia de la Corte Constitucional a favor de una niña transgénero que sufrió discriminación escolar, pues ha desatado un intenso debate y mucha desinformación. Sectores religiosos, ultraconservadores, lo ven como una imposición a lo que llaman ideología de género, mientras que la comunidad LGBTQ+, la defiende como un avance de derechos, ¿no? Así es que vamos a analizar, a profundizar un poco más de este tema junto a Dayan Rodríguez, reconocida activista de Silueta X, quien pues nos ayudará a comprender un poco las diferentes perspectivas y las implicaciones de esta decisión judicial. Abordaremos el contexto de la sentencia, las reacciones que ha generado y pues cuál es la situación de la niñez trans también en nuestro país. Bienvenida, Dayan, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que hay que empezar por la sentencia, ¿no?, por la Corte Constitucional que ha fallado por esta niña trans que sufrió discriminación en la escuela, así es que podrían explicarnos un poco el antecedente de este caso y cuál es la importancia de esta sentencia para la comunidad trans en Ecuador, especialmente para las infancias, para las niñas. Muchas gracias. Yo creo que ni siquiera es una sentencia que de repente puede favorecer específicamente a la niñez trans o a la población trans, sino más bien, diría yo,
que de repente tiene que ver inclusive con aquellas masculinidades exploratorias, ¿no? Y me refiero que de repente en estos casos de niñez generalizada, algún niño está explorando el otro género, usa muñecas, de repente en su hogar no le permiten, y sin embargo en la escuela puede encontrar un espacio en donde pueda explorar y no necesariamente vaya a ser una persona trans. Pero si en el entorno educativo también de igual manera se encuentra con estas situaciones hostiles, que lamentablemente responden a nuestro propio contexto, lamentablemente, entonces allí es donde se configura justamente estas masculinidades, y aquí sí quiero ser muy clara, en las que se les aleja de lo femenino, de lo que no pueden jugar con muñecas, de lo que tiene que no llorar, o cosas por el estilo, que si lloras no eres hombre, o cosas terribles que se dicen regularmente. Entonces allí estamos constituyendo una masculinidad tóxica, un machismo que de repente puede desencadenar en edad adulta, inclusive en actos femicidas. Entonces, en este sentido, si nosotros miramos este protocolo solo para el tema trans, la verdad es que no va a tener el complemento real que representa, porque vuelvo a repetir, es el caso de esta niña que sucedió justamente en el año 2017 en Santa Elena, pero alrededor de esto circulan también aquellos casos de personas que no necesariamente son trans, pero que están explorando el género. Y este docente, esta parvularia, este parvulario, tiene que conocer cómo actuar ante una situación como esta. No puede ser que nuestros docentes, nuestros parvularios, estén actuando a partir de sus preceptos, de sus prejuicios, y eso es lo que sucedió en el caso de esta niña. Claro, ya hablando que es específicamente necesario hablar de lo que le pasó a esta niña, porque no se entiende el por qué la Corte Constitucional, hay quienes, digamos, no entienden por qué la Corte Constitucional decide que hay que proteger los derechos de las infancias de niñas como ella. En este caso específicamente sí, se trataba de una niña trans española, llegó acá a Ecuador por una AOV, motivo de sus familiares tenían que trabajar en Salinas, en Santa Elena específicamente, y bueno, pues la llevan a esta unidad educativa, que es particular de paso, y bueno, pues allí se presenta el acto de discriminación, le privan el acceso a la educación. Tú no puedes privar el acceso a la educación a ningún niño, a ninguna persona de forma general, por cómo se ve, cómo se comporta, qué es lo que hace. O sea, tú no puedes privar el acceso libre a la educación. Y en ese sentido, sus padres, con justa razón, presentan una denuncia en la Corte de Santa Elena. Esto trasciende, llega a la Defensoría del Pueblo y avala justamente el proceso y lo llevan hasta las instancias superiores, que ya sabemos que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional recién falló a favor, de hecho esto fue en noviembre, el fallo, pero se nos pone en conocimiento ahora en enero, y digo se nos pone en conocimiento porque la Asociación Silueta X fue parte del Amicus Curiae para este proceso legal, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la sentencia que falla a favor de esta niña y que yo sé que son 116 páginas y yo sé que difícilmente las personas van a leer esto? Les invito por favor a los padres, a las madres, que no se dejen influenciar por estas candidaturas que no tienen ni siquiera el 0,03% de intención del voto, ni por personajes que lamentablemente son fracasados en su vida profesional y están asustándolos. O sea, les invito a que lean la sentencia. Yo sé que de repente es que lo que tú acabas de decir, Dayan, a mí me ha llamado mucho la atención porque he visto a muchos candidatos pautar publicidad para hablar de este tema. O sea, no tienen propuestas en ningún otro sentido y es directamente incitación al odio. Exacto, entonces de hecho vi una candidata del Partido Social Cristiano también hacer lo mismo, una candidata asambleísta y otra de Creo, que incluso presentó una acción de protección en otro caso. Este señor Tillería, que sí lo denunciamos porque vimos todos estos 7 minutos en un medio digital en donde justamente hacía unas cuestiones. Una cosa es que yo tenga una opinión o un concepto, pero yo no puedo cargarlo de prejuicios, y menos si estoy en una promoción electoral. Eso es obviamente una infracción desde mi punto de vista. Será al final el Tribunal Contencioso Electoral sí determinará que incumplió o no, si hay sanciones o no. Pero volviendo al caso de la niña, en este sentido, ¿qué es lo que contiene la sentencia? Si ustedes no quieren leer una sentencia completa, lean solamente la parte que compete de la resolución, que son cerca de 3 páginas. Allí habla acerca de un protocolo de acompañamiento. En ninguna parte dice primero adoctrinamiento, que es lo que están difundiendo estos candidatos que, vuelvo a repetir, no alcanzan ni el 0,03% y a través del temor, del miedo, de la desinformación, están tratando de justamente captar votos, que es obviamente irresponsable y también nos coloca
a las poblaciones, y en este caso a mí, que yo estoy dando la cara en este momento, en peligro, porque cualquier persona que me vea en la calle va a decir, no, con los niños no, me lanzan un piedrazo, quién sabe qué cosa más me hagan. O sea, me están poniendo a mí y a la organización, a la comunidad LGBT en general en peligro. Volviendo al asunto, en ninguna parte de la sentencia habla de adoctrinamiento. Hay una diferencia entre la palabra adoctrinar y acompañar. Acompañar significa que si yo presencio este caso como docente, de repente tengo que saber qué hacer y cómo actuar. No puedo otra vez, vuelvo a repetir, de mis prejuicios, de mis preceptos, coger y decir, no juegues con eso, eso es para niñas, para empezar por allí. Solo ese simple ejemplo. Entonces, para ello, se necesita que exista, por supuesto, este protocolo. Segundo, en ninguna parte de la sentencia habla de terapias de hormonización en menores de edad. De hecho, yo, Dayan Rodríguez, la Asociación Silueta X y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI no estamos de acuerdo con esto en menores de edad. Peor, con la reasignación sexual en menores de edad. Si de hecho hemos hecho solicitudes al Ministerio de Salud Pública que en los casos, diferente de niñez trans, en los casos de intersexualidad en su nacimiento no se los intervenga quirúrgicamente si es que no hay ningún peligro con respecto a su vida, o sea, no los binaricen. Eso incluso hemos solicitado al Ministerio de Salud. Regresando al tema de la niña trans, lo que trato de decir es que por favor se informen, dejen de estar difundiendo información falsa, y yo creo que sí nos vamos a sentar a revisar también todos estos asambleístas, con todo el respeto, fracasados, que no pueden captar el voto con propuestas para llegar a la asamblea y puedan justamente legislar con conocimiento de causa de qué es lo que sucede en nuestro país, y solo agarrándose de este caso. Creo que también vamos a presentar otras denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros esperamos que progresen, que el Tribunal Contencioso Electoral también dé la prioridad justamente a esta situación que en realidad está creando un ambiente hostil. Vuelvo a hacer énfasis en la sentencia, no dice en ningún lugar terapias de hormonización, no dice en ningún lugar, sobre todo en la resolución, ni reasignación sexual. Eso es lo que debe importarle a los padres y a las madres en este momento, y lo digo también como una persona que tiene en este momento 2 hijos y tengo una niña de 3 años de edad. Claro, me preocuparía, por supuesto que sí, de que de repente vengan a la escuela a adoctrinar. Pero esto no es un adoctrinamiento, es un acompañamiento claro, que justamente lo menciona la Corte Constitucional, y yo creo que eso tienen que tenerlos en claro todos los padres de familia. Y Dayan, volviendo también a este tema político, ¿no? Y es que se ha utilizado mucho este término de la ideología de género, lo escuchamos también en campaña, en el debate, pero realmente lo están utilizando de una mala manera, y quisiéramos también que tú nos puedas ayudar a definir realmente este concepto, explicar cómo se utiliza, porque claro, en el contexto de los derechos, en este caso de las personas trans, se está mal utilizando este término, y cuál es la diferencia también entre esta identidad de género y la llamada ideología de género. Bueno, hay que entender que de repente la palabra ideología de género es una forma peyorativa de descalificar la identidad de género, ¿no? Entonces, o los estudios de género. Yo quiero solamente que la ciudadanía, que los quiteños, que las personas pichinchanas, que los ecuatorianos en general entendamos que todo nace a través de estudios sociales y científicos. Así empezó el tema del femicidio. El femicidio empezó a partir de estudios sociales en relación a a los asesinatos que ocurrían de las mujeres en manos de hombres a partir de un ejercicio de poder. Esto empezó en Argentina, en México, y poco a poco estas teorías sociales, estos estudios sociales fueron tomando forma en nuestra vida legal, y finalmente se materializan como una penalidad, como un acto femicida. Lo mismo sucede con el tema de la identidad de género. La identidad de género está basada justamente también en estudios sociales e inclusive avanzando en estudios científicos en la actualidad que permiten entender que esto es parte de nuestra vida cotidiana, y como parte de nuestra vida cotidiana construye una mejor sociedad. Estamos en una sociedad, ¿y qué significa sociedad? Que todos compartimos este espacio y entendemos nuestras diferencias, y nuestras diferencias no tienen por qué
primero, dividirnos o segundo, crear conflictos. A partir de eso se crea justamente el concepto de sociedad. Si la gente cree que la sociedad es uniforme, que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo tono de piel, que todos tenemos la misma orientación sexual, que todos tenemos el mismo sexo, que todos somos varones y excluimos a las mujeres, eso no se llama sociedad. Entonces, entender primero cuál es la génesis justamente de la identidad de género. Y la identidad de género la tenemos todos, todos, ustedes que están aquí, las personas que están escuchando la radio, pero lo que trato de decir es que esta identidad de género regularmente se ajusta a las características de nacimiento de sexo que regularmente tienen las personas. Por ejemplo, tú, querida Sofía, perdona que te tome de ejemplo, naciste mujer y tu rol asignado socialmente es el género femenino. No pasó nada en tu caso, tú adoptaste el rol de género femenino y lo que nosotros decimos, eres una persona cis, ¿ya? Porque te ajustaste a las normas sociales de la identidad de género. En el caso mío no fue así. Yo nací biológicamente varón o varona, como digo siempre, y me asignaron el rol de género masculino. No me sentí cómoda, no sé qué sucedió. Eso es lo que se está investigando ahora. Y a lo largo de mi vida yo me sentí parte del otro género. Cuando tuve la edad adulta, transicioné. Y ahora justamente soy una persona trans. Pero tú desde niña sentiste... Yo soy una niñez trans, pero una niñez trans reprimida. Pero es que eso es importante también mencionarlo, porque aquí hay como mucho este concepto y esta frase que la dicen tanto, con mis hijos no te metas. O, con los míos tampoco ¿Ustedes se meten con los hijos de alguien? No, o sea, eso es lo horrible, o sea, es una cuestión tan terrible promover un discurso como este con los niños, no, o sea, ¿qué es lo que dan a entender? Ahí dan a entender muchas cosas alrededor de eso, entonces o sea, usted no les están imponiendo a nadie una transición. Exacto, y hablando de la sentencia, o sea, nosotros defendemos algo que creemos que es lo correcto, y no por defender algo que es lo correcto, vienen a decir, a crear un hashtag que diga con los niños no, porque mínimo la gente que no está bien informada, peor, hay secciones de personas, los que están muy bien informados, los que desinforman, los que no están, los que desinforman, les llega la información, no se informan adicional, y hay una cadena inferior en que le llega a una persona que no conoce nada del asunto y solo lee el hashtag y dice, estos de aquí entonces están violando, y obviamente hay una agresión mucho más terrible de lo que realmente se quiere comunicar. En este caso, por ejemplo, de la niña de la sentencia, quienes sí se metieron con la hija de alguien fueron los profesores que la maltrataron, que la discriminaron, que hicieron, ejecutaron varias acciones que ya los jueces han determinado que se trataba de discriminación, ¿no? De actos violentos. Exactamente, y vuelvo a repetir, o sea, ni siquiera lo veamos desde el punto, sí, el caso es emblemático porque se trata de una niña trans, pero hay elementos alrededor, que configuran una mejor sociedad si se implementa un protocolo de acompañamiento, ¿no? De adoctrinamiento, por favor. De hecho, adoctrinar, lo real que tenemos en nuestra vida cotidiana de adoctrinamiento es que desde niños nos incluyen en unas religiones que ninguno de nosotros, y me incluyo también, yo fui criada en esta religión católica y bueno, pues yo no pedí eso. Eso es un adoctrinamiento. Lo ideal hubiese sido que a mí me hayan mostrado la gama de religiones, incluida la atea, porque soy atea, y en ese sentido yo haya podido escoger en mi edad adulta. Eso no sucedió. Yo fui criada como católica, mi familia es católica. Entonces, en ese sentido, eso sí es adoctrinar. Acá no hay ningún adoctrinamiento. Aquí hay un acompañamiento que creo que va a ser beneficioso para todas las partes, y me refiero a aquellas personas que no son trans, y también me refiero a aquellos niños y niñas que tienen una exploración de género que de repente en sus hogares sus padres no comprenden qué es lo que sucede, pero de repente en las unidades educativas van a saber cómo actuar en casos como este. Y Dayan, ¿cómo se configura este tipo de acompañamiento? ¿Cómo realmente es este acompañamiento y apoyo a niños, niñas, a niñes y a sus familias también? ¿Y qué rol deben realmente jugar las instituciones educativas y el Estado en este proceso de acompañamiento? Y las mismas familias, ¿no? Porque a veces viene la violencia desde las mismas familias. Yo considero, y yo creo que esto de aquí conecta mucho con lo que tiene que hacer ahora el Ministerio de Educación. Esto de aquí, lo he mencionado, no es un protocolo que tiene que elaborarlo un grupo de funcionarios. Esto sí quiero dejarlo en claro, no quiero tampoco desmerecer ese rol. Sin embargo, sí hay que dejar en claro que esto tiene que ser un colegiado, un cuerpo colegiado que permita construir un documento
que funcione en la medida en que las personas que estamos de acuerdo justamente con los procesos transicionales, y me refiero en edad adulta, pero sin privar ni crear un ambiente hostil en la niñez, y aquellas personas que están en contra de todo esto, estemos en paz. Y eso creo que llegaría justamente a una solución si es que el Ministerio de Educación hiciera una convocatoria abierta. Por supuesto, tienen que haber expertos, tienen que haber sociólogos, parvularios, tienen que haber psicólogos ocupacionales, psicólogos de lenguaje, neuropsicólogos. Entonces, toda esta gama de profesionales, elaborar este documento, pero también tener el acompañamiento de la sociedad civil. Vuelvo a repetir, de nuestro lado y del lado de aquellas personas que están siendo desinformadas en este momento, para que estemos en paz y en tranquilidad. Porque, ojo, es una sentencia y es de cumplimiento. O sea, no es que el Ministerio de Educación, no, yo no voy a hacer, no, mijo. O sea, de hecho, no cumplirla significaría que podría tener consecuencias legales. Exacto, y yo creo que para la tranquilidad, vuelvo a repetir, de todos los padres, de todas las madres, que esto de aquí sea una convocatoria abierta, que participemos todos en paz, con tranquilidad, exponiendo sí nuestros temores, por supuesto que sí, con toda la educación y el respeto que sea necesario. Yo creo que allí podemos construir sociedad, pero estas cosas horrorosas, por favor, no se deben llevar de estos politiqueros, por favor. Como es que Trump pronuncia discursos en contra de la comunidad LGBTI, Milei pronuncia estos discursos y ellos como que sienten que como los otros son populares diciendo eso, pues tienen que copiar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces se adueñan de los discursos para tratar de captar, no sé, la simpatía de los simpatizantes de Trump o de Milei, ¿no? Y el daño que le hacen a la sociedad ecuatoriana realmente es gravísimo. Gracias, muchísimas gracias, Dayan, por acompañarnos el día de hoy. A propósito, pues también me estaba mandando acá mi compañero y jefe Orlando una nota sobre esta película Emilia Pérez, y pues me pareció interesante, a mí me gustó mucho. En otra oportunidad te invito para dialogar un poquito acerca de esta película, que también habla de una transición en otro contexto totalmente diferente, pero creo que igual sensibiliza acerca de estos temas. Ya nos vamos a despedir, pero queremos conectarnos con nuestro compañero Edison Paucar. Así es, bueno, ya lo tenemos a nuestro compañero Edison Paucar, que el día de hoy, bueno, desde el jueves 23 se lleva a cabo un plantón, ¿no?, para denunciar el despojo de tierras que sufre la Asociación Agropecuaria 30 de marzo en Los Ríos. Y bueno, está compuesta por muchas familias, por niños, y que fue legítimamente adjudicada en un predio y con su respectivo registro, pero es un acto contradictorio. El mismo MAGAP volvió a adjudicar este mismo terreno a 8 personas ajenas a la asociación y desencadenando este conflicto, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos a nuestro compañero Edison Paucar y con esto ya cerramos las Guarmis. Amigos de Radio Pichincha, muy buenos días. Efectivamente, en estos momentos nos encontramos en los exteriores de la Corte Constitucional, donde decenas de campesinos de la provincia de Los Ríos han llegado para realizar un plantón y están reclamando que sus tierras han sido robadas en la provincia. En este plantón han llegado con carteles, con mensajes y también pues con sus machetes para exigir justicia por sus tierras, y también pues han dado pronunciamientos explicando el caso. Escuchemos parte de las declaraciones que dieron los dirigentes de los campesinos de Los Ríos. Fortaleciendo a los compañeros para que se haga justicia en este terrible desalojo del cual fueron objeto por personas desadaptadas, se puede decir, que utilizaron para sacar a los compañeros. Entonces fuimos sacados de nuestras tierras de una manera arbitraria, se podría decir. Entonces lo que estamos haciendo el día de hoy es pedir justicia, porque ya vamos a tener 2 años, ahora en marzo, que nos sacaron de nuestras tierras. Tierra donde nosotros trabajábamos, cultivábamos y prácticamente era el sustento de nuestras familias. Esas han sido las declaraciones pues de los dirigentes de los campesinos de la provincia de Los Ríos, que han llegado aquí pues hasta el centro norte de Quito, en los exteriores de la Corte Constitucional, para exigir que sus tierras sean devueltas. Como vemos en estos momentos, pues las personas continúan gritando en los exteriores, andan pidiendo audiencias y pues están con sus machetes en las manos, con distintos carteles donde exigen que sus tierras sean devueltas.
Vamos a escuchar un poco también cómo continúan gritando en este platón. Así es, pues, compañeros, esto está sucediendo a estas horas de la mañana aquí en el centro norte de Quito. Los campesinos, pues, se han organizado para exigir respuestas y que sus tierras sean devueltas. Esa es la información que se genera hasta el momento. Regresamos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Edison Paucar, que también nos colaboraba con esta cobertura en esta mañana. Es importante saber qué está pasando con la gente, con las comunidades que también están haciendo sus reclamos aquí en la capital. Nos despedimos, un abrazo fuerte, viene enseguida el Quique Show.